Bueno, continuando, como verán, estoy grabando a esta hora de la tarde porque hoy a la mañana hacía mucho frío. Así que bueno, continuando con las variables de estado. ¿De qué manera se relacionan estas tres variables? Bueno, consideramos dos opciones. Acá están, si se ven bien ahí. Tengo, vamos a ir con esta primero. Tengo la posibilidad de usar esta o esta. En los libros generalmente aparecen esta. Pero yo estoy acostumbrada a usar esta y ahora les explico por qué. Acá tengo la presión relacionada con el volumen y la temperatura, ¿sí? Esta P donde tiene una I chiquitita, la B también y la T también tienen una I chiquitita, quiere decir presión inicial, volumen inicial y temperatura inicial. Hay una igualdad, todo esto es una ecuación donde se va a transformar en número después. Y acá tengo presión final, volumen final y temperatura final. Esto es lo mismo que esto. Simplemente que acá dice P1, B1, T1, bueno, P2, B2, T2. Es inicial y final. ¿Por qué hablamos de inicial y final? Porque si yo voy a estudiar un gas, el comportamiento que tenga, voy a ver que voy a tener un principio, ¿sí? Y voy a tener una situación final. Dependiendo de qué y dependiendo de lo que yo modifique de esto. Por ejemplo, supongamos, inflo un globo. Entonces el globo lo inflo y va a tener una presión interna. La presión va a ser siempre la misma porque yo hago un nudito y la presión va a ser siempre la misma con la que yo inflé el globo. El volumen va a ser siempre el mismo porque no entra ni sale gas, o mejor dicho aire. Entonces el tamaño del globo no va a variar. Y supongamos que yo ese globo lo inflé adentro de mi casa, donde hay una temperatura, no sé, 15 grados. Y digo, bueno, ahora lo voy a llevar al sol porque voy a adornar el jardín, porque es el cumpleaños de, no sé, de un familiar. Entonces lo pongo colgadito en el sol. Y a ustedes les habrá pasado que la temperatura que estaba en mi casa no va a ser la misma que la temperatura que va a tener ese globo cuando esté en el sol. Por lo tanto, la temperatura va a aumentar, va a dejar de ser la que tenía inicialmente. Entonces, ¿qué va a pasar con el globo cuando la temperatura aumenta? Y bueno, esto se modifica. Generalmente nosotros notamos que muchas veces es causal de susto cuando un globo explota solo, justamente por estar en el sol. ¿Qué pasó? Bien, al modificarse la temperatura, el sol calienta el gas que está dentro del globo, provocando que aumente la presión y por ende el volumen hasta que se hace, digamos, al globo se hace difícil la contención, por lo tanto explota, ¿sí? Eso por un lado. Después vamos a ir viendo bien puntualmente cada una de estas variables como es. Entonces, queda claro que tenemos o esta ecuación para usar cuando hay un cambio, que yo hago un antes y un después. Puedo usar esta, o también se puede ver esta, pero yo me dedico a usar la que está acá arriba. Esta otra ecuación, que está acá, que acá dice ecuación para gas ideal. Esta ecuación se usa, que también la vamos a usar, donde acá aparecen las tres variables, presión, volumen y temperatura, pero acá aparecen estas dos que no son variables. Esto sería la cantidad de masa y esto se llama constante. Después lo vamos a ver, porque primero, antes de estudiar y ponernos a trabajar con ecuaciones, tenemos que conocer muy bien qué es la presión, qué es el volumen, cómo se calcula la masa, porque tenemos que usar una medida que se llama mol, qué es una constante y la temperatura, ¿sí? Entonces, esta ecuación se usa para gases ideales. ¿Por qué es ideal? Bueno, después vamos a ver por qué lo trabajamos de manera ideal o usamos esta ecuación para algo ideal, ¿sí? Pero básicamente les puedo decir que esta ecuación la podemos usar para cuando no hay un cambio. Y yo quiero saber qué presión hay adentro de un recipiente, que el recipiente tiene un volumen tanto, hay una cantidad de masa y está esta temperatura. Bueno, ¿qué presión tiene? Listo, eso es un gas ideal. Nada más que para eso. Pero por lo pronto vamos a entender muy bien primero qué es cada una de las variables y cómo se representan, qué es lo que sucede y todo lo demás.